Bueno, bienvenidos a todos a este seminario virtual de lo que queda pendiente un poco de charlar sobre administración de proyectos. La idea es hacerlo algo cortito, no más de 40 minutos en este video, así que espero que puedan disfrutarlo. El objetivo básicamente es repasar algunos conceptos que ya hemos visto de forma indirecta en los anteriores seminarios, más que nada lo que es el concepto de software. Determinar por qué es importante y qué es la administración de proyectos del software, porque si bien es una disciplina que se puede dar en diferentes áreas, tiene particularidades que la hacen única cuando se trata del software. Y por ende, por lo tanto, necesitamos entender qué es lo que es un proyecto y qué es lo que es la administración. Hay conceptos relevantes como el riesgo, la planificación, la estimación de esfuerzo, las técnicas de planning, ¿sí? Y algunos detalles no menores que son lo que es la comunicación en el manejo de personas y el concepto de calidad de software. Nosotros ya conocemos un poco lo que es el software, lo hemos visto. Es un concepto nuevo, no tiene más de 100 años. Y a través de esta cita del libro de Peter Freeman, el software tiene una serie de características que lo hacen único. Es el alma y cerebro de una computadora, porque si nosotros tuviésemos un procesador, por más que tengamos velocidades extremadamente altas de procesamiento, memoria mucho más rápidas de lo que es hoy en la actualidad, monitores de resoluciones nunca antes pensadas para alguien hace 20 años atrás, no serviría de nada si no tenemos el software. Por lo tanto, el software constituye el conocimiento capturado acerca de un área de aplicación. En sí, el software es conocimiento empaquetado. No se trata solamente de los requerimientos, de la documentación, de las líneas de código y diagramas, sino que es el conjunto de muchas cosas, pero simplemente son aspectos de información. Y ya hemos visto que el software cumple una serie de características que lo hacen especial, que es único, intensivo e intangible. Es algo que no podemos visualizar de forma concreta, sino que siempre estamos modelando a través de un modelo conceptual. Entonces, ¿por qué es importante la administración del proyecto de software? Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá es ver no solamente la administración desde un punto de vista general, sino que es aplicado a esta idea del software por estas propiedades que lo hacen único. La definición de Software Project Management es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir los requerimientos de un proyecto de software. Requerimientos que ya hemos visto su definición, que ya conocemos cuáles son desde las distintas aristas su concepto. Por lo tanto que el Project Management es crucial debido a que el software es complejo, incierto y por su naturaleza mutable, evoluciona día a día, ¿no? ¿Y por qué es importante? Ustedes se dirán, bueno, si ya conocemos la parte de arquitectura, conocemos la parte de requerimientos, sabemos que los requerimientos son la primera versión de un proyecto de software. ¿Por qué es importante la administración del proyecto de software? Básicamente por una cuestión monetaria. La mayoría de los proyectos de software son fracasos debido a su mala administración. Entonces, la administración de proyectos de software lo que viene a solucionar es evitar esas pérdidas millonarias que se producen de forma global y de forma creciente, porque muchos proyectos han ido eh, fallando por esta cuestión de que fueron mal administrados.
Acá podemos ver en este gráfico del reporte de caos del año 2020 la cantidad de proyectos que no lograron su cometido, fallaron, muchos sufrieron modificaciones y muy pocos lograron tener un éxito a partir de su primera idea o planteo, ¿sí? Obviamente esto tiene que ver, acá lo dividen por tres partes: el lugar de donde se hicieron los proyectos, el equipo que estuvo involucrado y quienes auspiciaron estos proyectos de software. Y a todo esto nos lleva a la pregunta de qué es lo que es un proyecto. Bueno, el diccionario lo define como un plan o diseño, un camino a tomar, pero nosotros lo que queremos hacer énfasis es que es un proceso, una actividad planeada. En esencia, un proyecto es pensar de forma cuidadosa antes de llevar a cabo una determinada tarea. Porque así como vimos que dentro de la arquitectura de software existe una ley impuesta por nosotros mismos, ¿no? De que todo es un trade-off, de que todo se debe analizar, todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, un proyecto es algo que nosotros tenemos que analizar por una cuestión que, como bien vimos, los fracasos se dan y las pérdidas son monetarias. Entonces un proyecto es algo que nosotros tenemos que pensar de forma minuciosa en cómo lo vamos a llevar a cabo para lograr esa paga o rédito económico con el cual estamos persiguiendo ese proyecto, ¿sí? Entonces siempre nos podemos encontrar por este diagrama o marco de Cinefin, en el cual nos podemos encontrar en situaciones que son simples, en las cuales nosotros censamos, categorizamos y respondemos y siempre aplicamos las mejores prácticas. Podemos encontrarnos en situaciones que son complicadas, entonces nosotros censamos, analizamos y respondemos. De acá surgen las mejores prácticas, buenas prácticas. Cuestiones complejas, probamos, censamos y después respondemos, donde se dan las prácticas emergentes. Y lo no deseable, que es una situación caótica. Actuamos, censamos y respondamos. Y acá no se dan estrategias novedosas. Siempre tratamos de movernos en estas áreas, de lo simple a lo complicado o lo complejo. Recuerden que todo problema es complejo hasta que se demuestre lo contrario. Y siempre tratando de caer no en el desorden, ¿no? El proyecto de software lo podemos dividir en diferentes etapas a través del proceso de implementación. Nosotros ya hemos visto la parte de requerimientos y diseño, el análisis de requerimientos, el diseño de la arquitectura, la especificación, que es el análisis de requerimientos a partir de la licitación. El diseño de arquitectura, de nuevo estamos analizando estos requerimientos, el diseño detallado, codificación y testing, integración, pruebas de calidad, integración y demás. Hasta llegar al producto final, donde bueno, tenemos la verificación y validación. Entonces, cada una de estas fases, ¿cuál es el objetivo? La administración involucra una serie de pasos, los cuales están detallados aquí, que consiste en la planificación, decidir qué es lo que vamos a hacer. Si no sabemos qué vamos a hacer, difícilmente podamos hacer un proyecto. Si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer, tenemos que organizarnos. Una vez que nos organizamos, está bien que estos proyectos en los cuales actualmente nos encontramos son proyectos que involucran unipersonalmente o a lo sumo a 2 personas o 3. No son proyectos grandes, pero el día de mañana posiblemente se enfrenten a proyectos donde involucren gente y por lo tanto van a tener que seleccionar quiénes son las personas adecuadas para llevar a cabo esas tareas que ustedes van a delegar. Van a tener que dirigir, eso es dar las instrucciones. Una vez que ustedes dirigen,
y eligieron las personas adecuadas, van a tener que monitorear, o sea, más que nada, validar que esas personas estén haciendo las delegaciones de forma correcta, controlar en caso de que haya que tomar alguna medida, alguna corrección, innovar, porque muchas veces no todo está escrito, y la representación, es decir, si ustedes van a manejar un proyecto, van a tener que tratar con la gente que esté interesada que ese proyecto sea exitoso. O sea, personas que depositan, inversores, clientes, usuarios, desarrolladores, todo lo que entraba en esa categoría de stakeholder. Y mucho de estas fases son de impacto indirecto, pero el administrador de proyecto toma relevancia en 3. En la planificación, en la monitorización y el control del proyecto, en cómo evoluciona. Esto tenemos acá, que esas fases entran en 3 categorías principales, que es la inicialización del proyecto, la ejecución, donde se da la ejecución, los distintos procesos, los procesos de esta actividad, y el cierre, porque todo proyecto tiene que tener un cierre para decir que fue o exitoso o no. Y como podemos ver, esta fase del Project Management Life Cycle tiene su impacto en el Software Development Life Cycle. Fíjense que la fase de planeamiento se solapa con lo que es el análisis de requerimiento, ¿no? La fase de diseño, desarrollo y parte del testing ya está en la fase de ejecución del proyecto, y parte del testing y de la entrega final se da en el cierre del mismo. Como sabemos, el proyecto siempre surge situaciones que son adversas, y estos son los riesgos, ¿no? Al tratarse de una ejecución de actividades, siempre puede surgir, no por mala voluntad, sino por cuestión del destino, situaciones adversas que hagan que esa actividad no sea de forma correcta, no se dé de forma correcta. Entonces la evaluación del riesgo es un aspecto a tener en cuenta cuando nosotros manejamos un proyecto, ¿no? Todo proyecto involucra riesgo. Sabemos eso desde el simple hecho, por ejemplo, de tomar un vuelo de un avión. Sabemos que ese avión puede sufrir demoras, que se puede perder el equipaje, que hay 1000 formas en las cuales nuestra idea de viaje se puede ver interrumpida, ¿no? Entonces la evaluación del riesgo constituye uno de los aspectos estudiados y claves en lo que es la administración del proyecto, y tiene un background teórico bastante extenso. Hay muchas formas de evaluar el riesgo, pero nosotros podemos verlo de una forma simple, por así decirlo, a través de una matriz de riesgo, donde identificamos cuáles son las potenciales salidas no deseadas de una actividad y su probabilidad de que éstas ocurran. Entonces, a partir de eso, podemos ver el impacto que tienen a través de la severidad y la probabilidad. Si algo es catastrófico y está muy probable que suceda, estamos en una zona muy roja, y mientras que algo que es ignorable y no tiene poca probabilidad, posiblemente no nos interese demasiado poner en detalle ahí. Estrategias de mitigación de riesgos, ¿no? Esto se hace por medio de unas estrategias que veremos a continuación. Dentro de los riesgos que tiene un proyecto, estratégicos, financieros, de performance, riesgos externos. Bueno, ya hemos visto y hemos pasado por riesgos del tipo externos cuando tuvimos la pandemia. Eso es algo que no fue algo posiblemente no considerado como muy probable por muchos, pero que tuvo un impacto sumamente lesivo, ¿sí? En severidad. Entonces la estrategia es, bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto,
Y a la hora de encontrarnos con un riesgo, ¿qué hacemos? Primero tratamos de evitar ese riesgo. Tratamos de evitarlo. Si no podemos evitar el riesgo, lo mitigamos. Tenemos un plan de contingencia. Si no podemos mitigar el riesgo, transferimos ese riesgo a otra persona, llámese aseguradora. Y en el peor de los casos, aceptamos el riesgo como algo que escapa de nuestro control. Y esta idea del riesgo tiene su impacto en las diferentes fases de la planificación del proyecto. Nosotros ya vimos que seleccionamos el proyecto, establecimos qué es lo que queremos hacer, identificamos la infraestructura, definimos bien el alcance y los objetivos. Tengan en cuenta que, como bien dijimos la semana pasada, los objetivos son algo más general que las metas, pero es a donde tenemos que ir, ¿no? Y analizamos las características del proyecto para después identificar los productos y actividades. Una vez que identificamos los productos y actividades, podemos estimar el esfuerzo de cada actividad y el riesgo asociado a esa actividad y alocar los recursos. Como bien dijimos, necesitamos delegar gente, necesitamos que alguien haga esas tareas y tiene que alocarse tanto los recursos, ya sea de capital humano, desarrolladores, tester, expertos en funcionales y demás, como los recursos monetarios, ¿no? Una vez que alocamos los recursos, hacemos una revisión y publicación del plan, para después hacer siempre una revisión y ver en los detalles de bajo nivel de cada uno de estos, para ver el resultado de ejecutar este plan. Entonces, descompuesto este diagrama en forma de pasos más detallados, acá podemos ver todo lo que acabamos de decir, de identificar los stakeholders, de identificar la instalación estándar de procedimientos, identificar el proyecto, productos y actividades, el esfuerzo, los riesgos, recursos y demás. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos delegando tenemos que ver qué tan complejo resulta ser para el que lo va a hacer. Esas actividades tienen que tener una vida definida, no demasiado extensa ni demasiado corta. Entonces, la estimación es importante porque lo que queremos hacer es que nuestro proyecto sea entregado a tiempo, con un presupuesto y con la calidad requerida. Entonces, para poder saber si vamos a poder concluir con nuestro proyecto o no, necesitamos ver qué tanto esfuerzo necesitamos poner para que ese proyecto se realice. La estimación es algo complejo. De por sí es complejo, imagínense más cuando se está hablando de software, por las naturalezas que hemos visto del software, ¿no? Hay siempre una cuota de subjetividad a la hora de hacer estimaciones. En una hora de trabajo para mí no va a ser una hora de trabajo para alguien que se dedica hace 20 años en la industria, ni va a ser lo mismo para una persona que está dando sus primeros pasos en la industria. Hay implicaciones políticas, hay cambios de tecnologías, si bien los cambios de tecnologías algunas son más estables que otras, tienen su impacto a la hora de dedicar los esfuerzos, porque si cambian una librería, cambia de una versión a otra, hay veces que las funciones cambian, los valores de retornos cambian, y eso impacta en que vamos a necesitar más tiempo para comprender esos cambios. Y no hay una homogeneidad a la hora de estimar. Cada proyecto es único, como bien hemos visto al principio. Por lo tanto, la estimación es un tema que también constituye un mundo, así como el riesgo, porque no existe una única versión. Y bueno, ustedes dirán que qué importancia tiene la estimación. Si es tan compleja así como el riesgo, ¿por qué nos resulta útil conocer esa estimación de esfuerzo? Por una planificación estratégica,
por un estudio de feasibilidad, por la especificación misma del sistema, ¿sí? Y por la planificación del proyecto. La estimación puede ser tomada de forma subestimada o sobreestimada. Y entran dos leyes importantes acá, así como la ley de arquitectura de software, que es la ley de Parkinson, la cual nos dice que el trabajo se expande para ocupar todo el tiempo disponible. Y aquí esto podemos verlo como un ejemplo simple. Si una tarea se da un time box, es decir, un tiempo de realización de 10 días hábiles en una jornada de 8 horas, estamos destinando 80 horas de trabajo para realizar esa tarea. Y la tarea se va a realizar en 80 horas de trabajo. Por más que sea una tarea que se pueda realizar en 72 horas de trabajo. En 36 horas de trabajo, que haría hace 3 días. La ley de Parkinson lo que nos dice es más tiempo implica más tiempo gastado, menos tiempo incrementamos la productividad. Hay un tiempo óptimo para realizar una tarea y en la relación entre el tiempo y el esfuerzo tenemos que buscar eso. Siempre buscar el tiempo óptimo. Ni dar demasiado tiempo, ni dar tan poco tiempo. Y la segunda ley es la ley de Brooks. El esfuerzo de implementar un proyecto va a ser menor conforme nosotros vayamos agregando más gente al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Una mujer puede dar a luz a un infante en 9 meses, pero 9 mujeres no pueden dar a luz a un infante en un mes. Entonces, añadir más recursos a un proyecto de software no es siempre la solución a que ese proyecto se haga más rápido. ¿Por qué? Porque empezamos a tener más complejidad. La comunicación que se da en los equipos empieza a ser más grande. Con esto en mente, hay distintos modelos de estimaciones de esfuerzo. Uno es el COCOMO, que es Constructive Cost Model. Es un modelo viejito, fue originado en las épocas del 70 por Boems, basado en el estudio de 63 proyectos, en el cual decía que el esfuerzo se podía calcular como una ecuación matemática que C por el tamaño elevado a K, donde el esfuerzo está medido en personas por meses, es decir, 152 horas de trabajo por una persona. El tamaño es el tamaño del software medido en KDSI, miles de instrucciones de software entregadas. Y C y K son constantes que varían dependiendo del tipo de proyecto. Boems categorizó los proyectos dentro de una tabla, los tabuló y le asignó valores arbitrarios a esas constantes C y K. Después de eso, COCOMO evolucionó a su modelo 2. Era un poco más flexible porque COCOMO no tenía en cuenta las prácticas nuevas de metodologías ágiles. Se llamó COCOMO 81, desarrollado en el 90 por Barry Boehm también y su equipo. Y ya empezaba a considerar todo lo que era la programación orientada a objetos, el reuso del software, el desarrollo en espiral, las metodologías ágiles. La ecuación se vuelve un poco más compleja, pero acá lo que podemos ver en la imagen es que las diferentes fases y milestones que se dan a lo largo del proyecto y el rango relativo de tamaño va decrementando con los parámetros que van saliendo de cada una de las estimaciones que propone COCOMO 81. Capaz que este gráfico les resulte familiar si han visto lo que es el cono de incertidumbre, ¿no? Cómo va decreciendo la incertidumbre conforme se acercan a las fases finales del ciclo de desarrollo de software. Si bien COCOMO por ahí es una técnica bastante usada, hay otras, como son los modelos algorítmicos, en los cuales, bueno, representamos el esfuerzo a través de un algoritmo. El juicio de expertos, por ahí es mucho más subjetivo, estamos dependiendo de que alguien nos diga cuánto esfuerzo lleva una tarea
en base a sus experiencias previas. Podemos verlos también a través de analogías a los esfuerzos. Si algo me llevó X cantidad de días, entonces esto que es parecido posiblemente me lleva la misma cantidad de días, o días más o días menos. Parkinson, donde el staff hace su mejor esfuerzo para estimar en la tarea. Y bueno, tenemos el point to win, top to down y bottom to top, ¿sí? Donde vamos viendo en ese caso por una cuestión monetaria y por una cuestión de ver las tareas desde las más complejas a las más simples, desde las más simples a las más complejas. Y esto de ver top to the down y bottom to the top nos da el pie para ver cómo dividir la fase del planeamiento de nuestro proyecto, lo que se conoce como el Work Breakdown Structure. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la construcción de una casa, vamos a dividir las diferentes etapas en secciones, y cada una de estas secciones son niveles que constituyen elementos internos. Como pueden ver, todo lo que es construcción interna tiene sus elementos internos, que es el cableado eléctrico, la plomería, y las fundaciones, excavar, la soldadura de acero, y las cuestiones externas, bueno, son más detallistas, pero cada una de estas tareas se subdividen en tareas más específicas. Entonces, el Work Breakdown Structure esencialmente nos ayuda a hacer una división de las actividades que tenemos que hacer en nuestro proyecto, dividiéndola por justamente un approach basado en actividades. Porque esto también lo podríamos dividir a las actividades que tenemos que hacer, esos procesos dentro de nuestro proyecto de software, basados en lo que es el producto, o usar un approach híbrido. ¿En qué consiste el WBS? Consiste en listar las actividades que va a hacer el proyecto y cómo van a ir evolucionando, ¿sí? Desde las actividades más de high level, que son las actividades que se requieren para completar el proyecto, y dividirlas en actividades menores de más detalles. Siempre guiándonos por agregar las actividades con una relación. Esas actividades que dividimos en con mayor detalle son justamente actividades relacionadas a esa actividad más genérica, ¿no? Si no, no los incluimos. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Podemos irnos a hacer divisiones demasiado generales o divisiones demasiado detallistas, y ahí es donde juega de nuevo el famoso trade-off. Deberíamos ser capaces de ver cada tarea de una actividad, donde cada nivel sea posible asignar esa actividad que estamos dividiendo a un individuo responsable de la misma. Ese debería ser nuestra regla general a la hora de hacer la división de las tareas. Siempre que vayamos a dividir esa tarea, deberíamos dividirla con el esfuerzo y el detalle para que una persona sea capaz de realizarla. A lo que nos lleva a la cantidad de esfuerzos de horas, ¿no? Entre la regla de 8-80, entre 8 y 80 horas de trabajo. Y acá vemos dentro del sitio que está adjuntado en la presentación de esta diapositiva o slide, las buenas prácticas que sugiere a la hora de crear el Work Breakdown Structure. Obtener los documentos críticos para conocer cuáles son los alcances del proyecto, identificar a los miembros claves de un equipo, definimos desde las tareas más generales, o sea, el nivel 1, para capturar el 100% del scope, es decir, que a través de ese nivel 1 estamos completando nuestro proyecto, y empezamos a hacer la descomposición. La descomposición se da hasta que se cubre cada elemento manejado de forma individual, ¿sí? Cada individuo es capaz de manejar esa actividad. Esto hay que ver también que todos los elementos son mutuamente exclusivos. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿esta descomposición es suficiente o es necesaria alguna más?
Si no necesitamos más descomposiciones, el Work Breakdown Structure está completo. Podemos crear un diccionario el cual nos permita de forma sencilla hacer una indexación de estas actividades para conocer rápido cómo están relacionadas. Y podemos verlo con un diagrama de Gantt, cómo tiene estas actividades un impacto a lo largo del tiempo, ¿no? El diagrama de Gantt nos permite justamente conocer las diferentes actividades y su duración en el tiempo para formar una especie después de camino crítico, red, para ver qué actividades podemos hacer en paralelo, cuáles tienen mayor importancia, prioridad, y cuáles podemos sufrir actividades con bloqueos porque requieren otras actividades para realizarse primero, ¿no? No es lineal acá. Pero todo eso tiene una base que es clave, que es la comunicación, ¿sí? Si bien, como les digo, son equipos que no son grandes en este momento, pueden darse equipos grandes, pero siempre es importante mantener ese espíritu de equipo, mantener la motivación, la pirámide de Maslow y de otras teorías, manejar los conflictos, estilos de negociación, siempre tratando de ser colaborativo. La comunicación siempre es clave, ya sea en la parte de requerimientos de arquitectura o de administración, porque tratamos con personas. Básicamente es eso. Siempre que tratamos con personas se dan malinterpretaciones que generalmente son por una cuestión de tono, por una cuestión de forma, por diferencias culturales también. Y hay que tratar de considerarlo y evitarlo. Y todo esto nos lleva a que el proyecto, nosotros lo que buscamos es validar y verificar. Es decir, hicimos el proyecto correcto e hicimos correctamente el proyecto. Entonces, la calidad se da también en lo que es el proceso, cómo se desarrolló, y en el producto, que también se desarrolló. Y como bien dijimos, en lo que es requerimientos, la validación, la verificación y las revisiones. Validamos, verificamos y vemos qué podemos mejorar o qué necesitamos mejorar. Esto es continuo, no es un final check y se da de forma iterativa, ¿no? Todo esto no es un pantallazo en profundidad. Tanto el seminario de requerimientos como la arquitectura de software como son pantallazos de mundos extremadamente grandes, que se dan investigaciones, que se dan innovaciones, que se dan estándares que no resultan para un curso de grado plausibles de dar por una cuestión de tiempo. Pero los tres en su conjunto brindan una forma de que ustedes puedan mirar los aspectos del desarrollo de software como una perspectiva más profesional. Que no sea simplemente hacer una serie de código con pruebas y esperar que el Continuous Integration, el Continuous Deployment me den green porque sí, sino que veamos que cada software que nosotros elaboramos tiene una serie de pasos y fundamentos que deberíamos conocer para lograr la máxima calidad posible. Dijimos que el software tiene propiedades que lo hacen único, que es intangible, que tiene que ser conforme, que es mutable y que es complejo. Y eso es algo que como desarrolladores vamos a tener que lidiar día a día. Entonces, el objetivo de estos 3 seminarios justamente es dar ese formalismo para que ustedes conozcan qué es lo que están trabajando, con qué están lidiando y sepan las prácticas que se llevan a cabo en la industria. Estos son temas que, como bien digo, evolucionan, por lo tanto, posiblemente de acá a unos años cosas cambien, otras no, pero siempre hay que ir
evolucionando con los cambios y aprendiendo nuestros errores. Cualquier consulta, estamos en contacto por los medios de comunicación. Gracias.